radioejército.cl presenta Conversando con la Historia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición especial de Conversando con la Historia en Radio Ejército. El Ejército de Chile está de aniversario. Son 210 años de historia y para conversar de ello estamos junto al general de brigada en retiro, Antonio Jaksic, actualmente asesor y coordinador del Sistema de Investigación y Desarrollo del Centro de Estudios e Investigaciones Militares, CESIM. ¿Cómo está, Antonio? Bienvenido al programa. Muchísimas gracias. Muy amable por la invitación. Quiero desde ya agradecerla a nombre del Centro de Estudios e Investigaciones Militares, donde desarrollo mis actividades, porque dentro de las múltiples actividades que desarrolla el Centro de Investigaciones Militares, que por supuesto que está la historia, es algo que está siempre presente a través de nuestras actividades o en parte de nuestras actividades, así que muchísimas gracias nuevamente. Claro que sí. Y hablando de la historia, bueno, son 210 años de historia, no es menor, que cumple el Ejército de Chile. Y bueno, este año se conmemora en un año marcado por la pandemia del coronavirus. ¿Qué ha significado llegar a este aniversario en este contexto? Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, yo creo que cumplir un nuevo aniversario patrio y a la vez un nuevo aniversario de la institución Ejército, que es una institución fundacional, porque como sabemos, nació en la patria en el año de 1810, en esta circunstancia muy especial, porque reafirma de alguna forma lo que siempre ha vivido la institución del Ejército de Chile a lo largo de su historia, en el sentido de la cercanía que mantiene con la ciudadanía por diferentes motivos y a raíz de diferentes situaciones. Por lo tanto, esta pandemia que ha traído desgraciadamente tanto mal, producto de la pérdida de vidas humanas y de la enfermedad que ha sido, por supuesto, no solo catastrófica en Chile, sino en todo el mundo, en estas especiales circunstancias el Ejército está donde siempre ha estado, participando junto a la nación en pleno en superar los efectos de esta pandemia. Claro que sí, demuestra un poco otra perspectiva de la gente y en este caso obviamente también de los funcionarios. Ya quiero conversar sobre eso, pero partamos hablando sobre la historia. Son 210 años de historia y bueno, usted bien lo decía, si bien el Ejército se creó para defender la independencia de Chile proclamada en 1810, varios años antes, en 1603, se conformó el Ejército del Reino de Chile. ¿De qué se trató esto y cuál fue su importancia para la institución que hoy conocemos? Bueno, en términos históricos, nosotros reconocemos la existencia del Ejército de Chile desde su fundación, el 2 de diciembre de 1810. Pero la Capitanía General del Reino de Chile, la Gobernación de Chile, o como algunos historiadores llamaban el Reino de Chile, tenía un ejército permanente o necesitó tener un ejército permanente por cuanto era uno de los pocos territorios de la corona española de América que se había enfrentado permanentemente a un combate con los pueblos originarios en todo el sector sur que nosotros conocemos de la Araucanía. Entonces, por lo tanto, el Reino de España estableció un ejército profesional en la gobernación, en la Capitanía General del Reino de Chile, donde desarrolló sus funciones. Por lo tanto, a diferencia de otras colonias, nosotros ya teníamos un ejército profesional desde mucho antes. Históricamente partimos el 2 de diciembre de 1810 porque es el ejército que se da a sí misma la Junta de Gobierno, la primera Junta Nacional de Gobierno, dentro de este inicio del proceso libertario. Claro, podríamos decir que el Ejército del Reino de Chile es como la base para lo que se conformó en 1810, que es el ejército propiamente tal. Justamente, una vez conformado el ejército, bueno, el ejército participó en batallas como Yerbas Buenas, Concepción, Talcahuano, etc. ¿Cómo fueron los primeros años del Ejército de Chile desde 1810? Es decir, que la Junta Nacional de Gobierno crea el ejército por la preocupación de muchos patriotas, en forma directa o encubierta, iban presionando porque se daban cuenta que en algún momento este proceso libertario incipiente en 1810 iba a necesitar el respaldo de las armas, como efectivamente ocurrió en las campañas que nosotros conocemos tanto de la Patria Vieja como de la Patria Nueva. Por lo tanto, el ejército nació para proteger al territorio nacional, producto de la Junta Nacional de Gobierno, pero también con una visión de mantener
el respaldo al proceso libertario apoyado por los patriotas, no toda la población, y también como una forma de seguir en ese proceso continuo de consolidación del territorio, actividad que el ejército tuvo desde siempre. Claro, cuando estamos hablando de esa época, si bien en Chile se había proclamado la independencia, en otros países, por ejemplo, de América Latina todavía no ocurría. Estoy hablando, por ejemplo, de lo que pasó en Perú, que todavía no se proclamaba la independencia y estaba bajo el dominio español. Entonces, claro, ¿cuál era la importancia desde ese punto de vista de la participación del ejército y que defendiera a Chile dentro de lo que había conseguido en ese minuto? El logro de la independencia nacional nosotros sabemos que es gradual. Y es gradual porque partiendo desde una idea de autogobierno, producto de que estuviera preso el rey por las tropas napoleónicas, se fue avanzando y se dio cada vez mayor sentido a la necesidad de independencia. Ese proceso, que abarca varios años, siempre estuvo apoyado por el ejército, por este ejército patriota, que se conformó con la buena voluntad de muchos y con pocos recursos, lo cual hay que tener presente. Y eso todavía le da más valor, porque fue marcando un hito a nivel nacional que trascendió también hacia el resto de los países que buscaban, como lo estaba haciendo Chile, obtener su independencia. Yo lo decía, durante los primeros años del ejército, de la conformación del ejército, participó en batallas como Hierbas Buenas, Concepción, Talcahuano. ¿Cuál usted destacaría dentro de los primeros años del ejército y por qué? Bueno, todas tienen un grado de importancia producto de que llevaban unida la idea de lograr esa independencia tan anhelada por los patriotas. Pero yo creo que hay momentos que marcan la historia de esos primeros años durante la Patria Vieja, en los combates que se dieron en 1803 y 1814. Uno es el roble, porque el roble significó el inicio de un concepto que duró siempre, el hecho de no rendirse ante las circunstancias difíciles que se pudieran enfrentar en combate, y donde una clara derrota inicial fue cambiada a un triunfo de las tropas patriotas, en ese momento impulsada por el espíritu de Bernardo Higgins, que fue quien aglutinó las tropas y reaccionó. Ahí hay una clara muestra de ese espíritu combativo que dio el ejército chileno un sello especial durante toda su trayectoria. Y pese a que muchos la visualizan solo como una derrota, Rancagua también es un hito muy especial, porque Rancagua indica la voluntad absoluta de no rendirse. Producto de eso se rompe el cerco y además marca el momento en que el proceso libertario ya no tenía vuelta atrás. La evacuación de las tropas a Mendoza son un indicativo de que no va a haber rendición y que cualquiera fueran las circunstancias, la lucha por la independencia iba a continuar. Entonces ahí se marca un momento, un hito en este proceso libertario trascendental. Sí, usted nombraba un concepto que yo creo que es muy importante para la institución, como lo es el espíritu combativo. El espíritu combativo que ya se presentaba en esa época, ¿cómo usted cree que a lo largo de estos 210 años ha mantenido en el tiempo y hoy día todavía está presente en todos los funcionarios que participan en el Ejército de Chile? Bueno, yo creo que el factor de mayor importancia en ese espíritu nace de la tradición, de la historia que se tiene, del compromiso con esa tradición y con esa historia que obliga a quien integra el Ejército de Chile a continuar manteniendo viva esa llama que implica el ser un ejército profesional, preparado, en condiciones de accionar en cualquiera de los campos que se le pidan y en cualquier circunstancia, no solo en tiempo de guerra, sino también durante la paz. Y eso, yo creo, aparte de que me gusta la historia y me dedique a ello, yo creo que la historia y la tradición que esa historia entrega es el principal factor para que ese espíritu se mantenga. Por supuesto que acompañado de una adecuada instrucción y entrenamiento, por supuesto, equipamiento y otros elementos que dan vida
y sustentan un ejército. Sí, se lo preguntaba porque, claro, son 210 años de historia y uno podría pensar o tender a pensar de que ese espíritu o tradición se podría haber ido perdiendo durante los años. Sin embargo, se mantiene, se pasa de generación en generación y se ha mantenido hasta el día de hoy. Al igual que ocurría en 1810, hoy día también en el 2020 se mantiene ese espíritu. Claro, en ese factor de tradición y de historia no hay que olvidar que un Estado-nación tiene una fortaleza básica, fundamental, y es un sustrato que le da vida y la mantiene vigente. Y ese es el concepto de patria. El ciudadano chileno en lo general, el militar también en lo particular, mantiene esa relación y sentimiento patrio en forma muy profunda. Y en la medida que se mantiene ese sentimiento patrio, ese amor a la patria, se fortalece el Estado, se fortalece la nación y se mantiene ese espíritu a lo largo del tiempo. Esa relación hombre, ser humano, patria, es una relación profunda que tiene un valor enorme e impulsa a ese ser humano a enfrentar los más grandes desafíos. Claro que sí. General, quiero ir a otro hito que es muy importante hasta el día de hoy. Bueno, una vez que el general Bernardo Higgins asumió como director supremo, se creó la Academia Militar. ¿Qué es lo que significó ese hito, la creación de la Academia Militar hasta hoy? Bueno, hay que tener presente que el proceso de la patria vieja implicó que teníamos un ejército básicamente conformado por aquellos milicianos que tenían algo de instrucción y por patriotas con buena voluntad, que combatían fieramente en contra de la corona, pero que no tenían una conformación profesional en términos puros. Desde 1817, al crearse la escuela militar, se marca un hito de profesionalización en el ejército muy profundo, porque esa academia militar formó oficiales y suboficiales, vale decir, formó los cuadros que luego proporcionaron la instrucción adecuada al contingente y lo profesionalizaron dentro de esta institución. Así que ese hito es fundamental y se mantiene hasta el día de hoy. Claro, y es importante también reconocerlo en este programa conmemorativo de los 210 años de historia del Ejército. Vamos a hacer la primera pausa en esta edición especial de Conversando con la Historia en Radio Ejército, y a la vuelta seguimos profundizando sobre este nuevo aniversario del Ejército de Chile. Ya volvemos. Estamos de vuelta en esta edición especial de Conversando con la Historia en Radio Ejército, profundizando en los 210 años de historia de la institución. Estamos conversando junto al general de brigada en retiro, Antonio Jaksic. Él es asesor y coordinador del Sistema de Investigación y Desarrollo del Centro de Estudios e Investigaciones Militares, CESIM. Ya le voy a estar preguntando también sobre lo que significa el CESIM, porque también es importante dentro de la historia, pero seguimos conversando sobre estos hitos que marcaron desde 1810 la historia del Ejército. General, bueno, uno de los hitos más importantes a comienzo de la historia de la institución fue la Expedición Libertadora del Perú, que ya se lo comentaba con respecto a el dominio español que en ese momento tenía Perú. ¿Por qué fue tan relevante y por qué fue tan relevante no solamente para Chile, sino que a nivel latinoamericano? Bueno, nosotros durante este año que se cumplen 2 siglos desde el zarpe de la Expedición Libertadora del Perú, hemos publicado bastantes artículos y antecedentes en el Centro de Estudios e Investigaciones Militares sobre este hecho, porque consideramos que es algo relevante, y es relevante por varios factores. Primero, por la organización y esfuerzo que implicó preparar los medios. No hay que olvidarse que Chile continuaba en el proceso de independencia, por lo tanto tenía un ejército destinado a enfrentarse a lo que fue llamado por algunos historiadores la guerra muerta. Y paralelamente a eso, tuvo que incluir, equipar, financiar una expedición que incluyó los medios navales y los medios militares. Entonces ya hay un segundo ejército que está preparado y instruido y además equipado por Chile para enfrentar el desafío de la Expedición Libertadora, que significó en la práctica ir a consolidar a través de la independencia del Perú, la independencia del resto de Latinoamérica. Entonces es algo muy importante que muchas veces no se le da toda la importancia que tiene, porque el hecho de que mandara la expedición San Martín no significa que la preparación y el costo que significó esa expedición
fuera asumido por San Martín o por Argentina, ¿no? Fue un esfuerzo nacional, fue un esfuerzo donde O'Higgins, en su calidad de director supremo, y todo su gobierno y todos los medios se pusieron a disposición para lograr que esta expedición se llevara a cabo. Y tiene una repercusión a nivel americano absolutamente notoria. Hoy día mismo se está cumpliendo la fecha en que desembarcó en Paracas la expedición en el Perú. Sí, en general es importante para que la gente lo pueda entender por qué es tan importante la expedición libertadora. Claro, en ese momento se había proclamado la independencia de Chile, pero estaba en el proceso de intensificarse, de entablar la independencia en Chile. Sin embargo, ¿por qué era importante para Chile que esa independencia fuera a nivel latinoamericano? ¿Por qué no solamente quedarse en Chile, sino que también salir, por ejemplo, en este caso a Perú? Bueno, uno de los factores era porque O'Higgins y otros, por supuesto, tenían una visión americanista. Entendían que la independencia total se lograba cuando todas las posiciones del Reino de España lograron su independencia. Pero también hay otro factor que subyace en forma permanente. El virreinato del Perú era quien organizaba, equipaba y enviaba las expediciones que en forma sucesiva combatieron contra los patriotas chilenos, por ejemplo. Entonces, las expediciones de Antonio Pareja, las dos expediciones de Mariano Osorio, la de Gabino Gainza, fueron enviadas por el virreinato del Perú. Por lo tanto, si el virreinato del Perú no era neutralizado, iba a continuar accionando en contra de los patriotas, no solo en Perú, sino en los demás países de la zona. Bajo esa visión, si no se destruía el poder, si no se lograba que el virreinato del Perú como organización cayera, no se iba a lograr un proceso de conciliación absoluta en la independencia. Y ahí está la visión entonces de estadista de O'Higgins, que piensa más allá de las fronteras y proyecta la fuerza fuera de las fronteras chilenas para lograr la consideración de la independencia en el sector de Sudamérica. Claro, es importante eso, por eso se lo preguntaba, para que la gente lo pueda entender, sobre esta suerte de estrategia, y no solamente pensar en Chile, sino que en su conjunto a nivel latinoamericano, y también lo que significaba en ese momento que se mantuviera el dominio español en Perú como una amenaza también para lo que habían conseguido, en este caso Chile, por ejemplo, dentro de la historia. Bueno, seguimos avanzando en la historia. Son 210 años para que la gente lo pueda entender, entonces es complejo ir resumiéndolo en una sola entrevista, pero la idea es ir mostrando los diferentes hitos que ha tenido el ejército a lo largo de la historia. Seguimos avanzando en esta línea de tiempo. Y bueno, en 1879 viene la Guerra del Pacífico, que sin duda es uno de los emblemas dentro de la historia del ejército. Ahí obviamente destaca la figura de Arturo Prat como símbolo también del patriotismo. ¿Por qué es tan importante la figura de Arturo Prat dentro de ese punto de vista, del punto de vista del símbolo del valor a la patria? Bueno, yo creo que es un tema que refleja ese espíritu combativo del chileno que está dispuesto a los más grandes sacrificios, inclusive al de entregar su vida por defender los intereses de la patria. Pero no solo es Arturo Prat es un símbolo en un momento en que se inicia la guerra. Hay figuras extraordinarias. La Concepción al mando de Carrera Pinto es un ejemplo claro. La batalla de Sangre o Sangrar también es otro ejemplo claro. Y uno, a medida que va recorriendo el proceso histórico de la Guerra del Pacífico, va descubriendo que en cada una de las acciones hay héroes que demostraron que por sobre sus propios intereses y sobre su propia vida estaba la patria. Ese renunciamiento a inclusive a la vida por defender algo tan sagrado como ese concepto de patria es justamente el factor que los convirtió en inmortales hasta el día de hoy y los va a seguir proyectando a lo largo del tiempo. Sí, justamente hablando de esa inmortalidad, ¿cómo le ve usted el hecho de que, claro, la Guerra del Pacífico es a fines de 1800 cuando comienza? Sin embargo, hasta el día de hoy todavía podemos ver, por ejemplo, en los colegios, los niños
que hacen representaciones con respecto al combate naval de Iquique, por ejemplo, y todavía se resalta la figura, por ejemplo, de Arturo Prat. En este caso, ¿cómo usted ve que se ha mantenido esa tradición o esa importancia, ese valor que significa en las figuras que participaron en la Guerra del Pacífico? Bueno, lo primero que hay que visualizar para entender este fenómeno, que la Guerra del Pacífico fue la nación en armas. No fue un tema exclusivo de sus fuerzas armadas, las dos que existían en su momento. El país que enfrenta este fenómeno llamado guerra, con todas sus potencialidades, con todo su esfuerzo y con la participación de muchísimos chilenos que fueron a combatir al norte. Ese es el primer factor. El segundo es que el recuerdo de la Guerra del Pacífico no solo se da a través de las batallas, sino también de lo que significó un esfuerzo enorme. Hay que visualizar un ejército cruzando el desierto para enfrentarse a las tropas en diferentes combates. Ese esfuerzo de organización y esfuerzo en su ejecución marcan entonces, desde el punto de vista de lo que somos como ejército, esa impronta tan especial de un soldado aguerrido que de civil se convirtió en militar y fue fuera de sus fronteras a enfrentar el desafío máximo que puede tener una sociedad, que es la guerra. Claro, y hay que recordar que en esa época tampoco existía la tecnología que tenemos hoy día, no existen los vehículos, por ejemplo, como los vemos hoy día, por lo tanto, era complejo. El hecho mismo que usted decía, que tenían que cruzar el desierto, era bastante complejo, y eso también da una muestra de lo que significaba y su importancia hasta el día de hoy. Así es, hay todo un tema, por supuesto, de los apoyos logísticos y administrativos para posibilitar que se enfrentaran en combate las tropas chilenas. Había detrás toda una organización que nacía desde lo más básico para poder trasladarlos desde la zona central de Chile hacia el norte. Entonces hay toda una connotación que demuestran un país que fue capaz de enfrentarse al desafío exitosamente y tener un ejército triunfador. Claro. Estamos hablando de la época del 1810, cuando se conforma el ejército, hasta el día de hoy. Según usted, ¿cómo se ha ido modificando la institución? ¿Cómo se ha ido reestructurando, adaptándose a los nuevos tiempos hasta el día de hoy? Bueno, la institución ejército ha tenido una virtud que es importante recalcar. Siempre ha buscado su modernización. Nunca se ha quedado enquilosada en una estructura determinada que impide que avance profesionalmente a una optimización de sus medios y de sus capacidades. Entonces, si uno recorre la historia, partimos con una doctrina española, porque nacimos del ejército colonial, pero luego se adoptó la doctrina francesa, se llegó a la prusiana o alemana, pasamos por la norteamericana y llegamos finalmente a lo que hoy día somos, pero siempre en un proceso continuo de modernización, que en el día de hoy está muy presente y del cual, por supuesto, el Centro de Estudios e Investigaciones Militares en el proceso, o en los procesos que les corresponde, participa. Ese proceso de modernización ha sido una constante y lo sigue siendo el día de hoy. Y eso permite entonces optimizar los recursos, aumentar las capacidades y disponer de una institución que, de acuerdo a los tiempos, esté preparada para enfrentar las misiones que le sean asignadas. Claro, ya habíamos hablado sobre los hitos, los más antiguos de la historia del ejército. Sin embargo, si hablamos de los hitos importantes del último tiempo, también destacan, por ejemplo, la función que cumplió el ejército para el terremoto del 2010, los incendios de Valparaíso, la ayuda que ha prestado, por ejemplo, durante este tiempo con la pandemia por el coronavirus. Prácticamente en estos 210 años, general, la institución ha estado en todos los escenarios, ha movido en todos los escenarios. ¿Cuál destacaría usted dentro de estos escenarios nuevos? Estoy hablando los que nombraba, el terremoto, la pandemia, etcétera. ¿Cuál destacaría usted cómo ha funcionado el ejército? Bueno, es indudable que los fenómenos que producen la naturaleza, otros que provocan el hombre, como los incendios, han tenido un impacto muy grande en el país a lo largo de estos últimos años. Y por supuesto que nos viene a la memoria entonces lo ocurrido con el terremoto del 2010, los incendios pocos años después, la situación de pandemia que estamos viviendo.
Esos son hitos recientes, pero a lo largo de la historia Chile siempre ha participado a través de, con su ejército, en superar los efectos y mitigarlos cuando hemos tenido desastres naturales. Entonces se nos empieza a olvidar Chillán, que fue un terremoto muy importante, el maremoto de Valdivia, y otras situaciones que fueron marcando la participación del ejército en apoyo a la ciudadanía. Y ahí entonces uno descubre que hay una unión profunda entre el ejército y Chile, porque va a estar presente cada vez que sea necesario en situaciones como esta, que hoy día, a través de la pandemia, lo estamos viendo en todas las ciudades de Chile. Justamente lo conversábamos al comienzo de esta entrevista. Producto de la pandemia, bueno, este año, por ejemplo, la parada militar, que es una tradición, no se podrá realizar como años anteriores. ¿Cómo dimensiona usted el impacto que ha tenido este virus respiratorio en el funcionamiento normal del ejército? Y también cómo también ha intensificado o ha sacado a la luz lo positivo que ha tenido en los funcionarios del ejército en el prestar ayuda, por ejemplo, a las personas que más lo necesitan. Bueno, yo creo que la institución ha participado desde un comienzo en este asunto de superar los efectos de la pandemia, y eso lleva de la mano el hecho de asumir que el ejército de Chile está absolutamente integrado a los procesos que está viviendo el país, y por supuesto eso demuestra esa cercanía que se tiene con la ciudadanía. Y en lo particular, los integrantes del ejército, cuando participan de estos procesos y van a la calle y colaboran con las misiones que se le han asignado, mantienen también una relación de cercanía con lo que son integrantes de una sociedad amplia, plena, donde los individuos que visten el uniforme son tan parte de ella como el resto. Sí, y de hecho lo quiero unir con lo que me contaba anteriormente, la pregunta anterior, que tiene que ver con la ayuda que ha prestado el ejército y con la adaptación a los nuevos tiempos. Sin duda, me imagino que este año ha sido el que más ha reflejado esa adaptación a los nuevos tiempos, la adaptación a una situación que no solamente afectó a Chile, sino que estamos hablando de una situación que afectó a nivel mundial. Por lo tanto, el adaptarse, el llegar hasta las zonas más afectadas, llevar la ayuda, por ejemplo, lo que hacen, por ejemplo, con respecto a llevarles platos de comida a algunas comunas de nuestro país, también es un símbolo de esa adaptación a los nuevos tiempos. Claro, bueno, y es importante tener presente que la capacidad de adaptarse a estos nuevos tiempos y a escenarios que no se visualizaban o que se suponían que existían pero que no nos afectaban, como esta pandemia, se da por el hecho de disponer de un ejército profesional adecuadamente equipado y adecuadamente entrenado. Si no se tiene esa base orgánica, es muy difícil enfrentar situaciones como esta. Entonces, la profesionalización del ejército a lo largo del tiempo le permite, cuando llega el momento, ante escenarios complejos como este que hemos vivido, enfrentarlos y superarlos. Perfecto. Vamos a hacer la segunda pausa en esta edición especial de Conversando con la Historia en Radio Ejército y ya volvemos para seguir hablando de estos 210 años de la institución. No se muevan. Estamos de vuelta en esta edición especial de Conversando con la Historia en marco de los 210 años de historia del Ejército. Estamos conversando junto al general de brigada en retiro, Antonio Jaksic. Él es asesor y coordinador del Sistema de Investigación y Desarrollo del Centro de Estudios e Investigaciones Militares, más conocido como CESIM. Bueno, conversábamos sobre el tema de la pandemia antes de irnos a la pausa, general. Bueno, esta pandemia ha obligado a todos a adaptarnos a un escenario totalmente desconocido, como ya lo habíamos conversado, pero también quería ahondar en esta adaptación de los funcionarios para poder ayudar a las familias, pero cómo usted ve que también ellos han sentido este apoyo de las personas o el cariño de la gente cuando le entregan esta ayuda. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, ahí hay un fenómeno que se ha mantenido a lo largo del tiempo. El cumplimiento de las actividades institucionales en este tipo de actividades implica cercanía de la institución con la gente.
Y la cara visible de la institución es el soldado que está en la calle o el soldado que presta un apoyo o entrega una ayuda en un momento determinado. Y es justamente ese soldado el que percibe, se da cuenta y valoriza la cercanía que se tiene con la población, con la sociedad en general. Entonces, yo creo que aparte de enriquecernos como institución en esta relación directa con la sociedad en la cual estamos insertos, también cada uno de los integrantes que participan en este proceso se ven enriquecidos en lo personal justamente por esa relación humana que tienen en forma diaria en momentos de emergencia o de crisis. Claro. Bueno, antes de irnos a pausa también conversábamos sobre la adaptación a las nuevas tecnologías, a los nuevos requerimientos que necesita el ejército, y justamente usted es asesor y coordinador del Sistema de Investigación y Desarrollo del Centro de Estudios e Investigaciones Militares CESIM. Para que la gente lo pueda entender un poco cómo funciona este centro de estudios, si nos puede contar de qué se trata, desde hace cuánto tiempo existe el CESIM y cuál es la importancia que tiene. Bueno, el Centro de Estudios e Investigaciones Militares desde hace muchos años se dedica a cumplir actividades de investigación en el ámbito de la seguridad y defensa, que es donde nos corresponde en forma natural participar. En ese sentido, el Centro de Estudios e Investigaciones Militares participa de procesos de investigación que van en beneficio del desarrollo institucional. Y por supuesto que analiza diferentes fenómenos a través de sus investigadores, tanto internos como externos, en este proceso continuo de optimización institucional. También el Centro de Estudios está encargado de los procesos de planificación. Nosotros decimos que como Centro de Estudios es un tanque de pensamiento, porque de él van naciendo ideas que van plasmándose en los procesos de desarrollo que el ejército va teniendo a lo largo del tiempo. Por lo tanto, cumple una función muy importante, institucionalmente hablando. Claro, justamente a partir del año 2019, o sea, del año pasado, el CESIM, el Centro de Estudios e Investigaciones Militares, tiene nuevas misiones, como por ejemplo el Sistema de Planificación de Desarrollo Institucional. Cuéntanos un poco de qué se trata esto. Bueno, la planificación de desarrollo institucional es normalmente a largo plazo. Implica todo un desarrollo de procesos y de investigaciones para ir conformando cuál va a ser el ejército del futuro. Visualizar el ejército del futuro va de la mano justamente con procesos analíticos e investigativos que van dando luces sobre a lo que hay que llegar en un horizonte de término, en un horizonte de tiempo determinado. Por lo tanto, los procesos que vive y trabaja a diario CESIM van en procura de eso justamente. ¿Y cuál cree usted que es el punto a donde tiene que llegar el ejército? ¿Cómo ve usted el camino hacia el futuro de la institución? Bueno, el especificarlo sobre cuál tipo de ejército vamos a tener, por supuesto, no es materia de esta entrevista, pero sí establecer que la institución en ese proceso de cambio constante va optimizándose para ser una herramienta adecuada a los fines que el Estado de Chile le ha fijado. Y eso implica entonces avanzar hacia un ejército que, por supuesto, ya siendo profesional, debe ir cambiando con los tiempos. En términos de la defensa, en lo conceptual y en lo general, los tiempos implican adaptarse. No hay un statu quo permanente, todo lo contrario. No solo impulsado por la tecnología, sino también por la visualización de nuevos escenarios que se van presentando en el tiempo. Claro, para que la gente lo sepa, bueno, el CESIM, que es el Centro de Estudios e Investigaciones Militares, elabora varios productos y publicaciones de calidad académica para distintos tipos de público. Por lo tanto, si usted necesita, le habla a las personas que lo están escuchando, si quiere buscar información, lo puede hacer a través de la página web, que es www.cesim.cl. Repito, www.cesim.cl, y ahí puede encontrar toda la información sobre este Centro de Estudios e Investigaciones Militares, que también es un hito dentro de los 210 años
del Ejército de Chile. Bueno, para ir cerrando esta conversación, porque claro, ya lo decíamos, es complejo ir resumiendo 210 años de historia, pero sí podemos ir haciendo análisis con respecto a lo que ha significado el ejército, tanto para Chile como también para sus ciudadanos, que es prácticamente un todo. ¿Cuál cree usted, cuál es su evaluación o resumen de lo que ha significado el Ejército de Chile para los ciudadanos, para los chilenos? Bueno, yo creo que a lo largo de la historia lo primero que hay que visualizar es que el ejército siempre ha estado presente en el devenir de nuestro país, en su historia, desde que nació. Por eso es que es una de las instituciones fundacionales de la República, porque en el mismo año, en 1810, el ejército nació como nació la patria y se empezó a proyectar a lo largo del tiempo. Y cuando uno ve lo que ha ocurrido a lo largo de estos más de 200 años, se da cuenta que el ejército no solo participó en acciones bélicas, producto de situaciones que implicaron el empleo de la fuerza y que son recordadas a través de diferentes acciones y hechos de armas, sino también en procesos de desarrollo, en mitigación de efectos producto de desastres naturales, en consolidación e integración del territorio nacional, en el poder dar un sentido único a este territorio que implicó la ocupación del Estrecho de Magallanes en su momento y la creación de diferentes ciudades que poco a poco fueron conformando esta estructura que hoy día tiene Chile como país. En ese largo proceso, y variado por lo demás, siempre el ejército de Estado formando parte de esta nación y dándole sentido a sus actividades en función de un bien superior que es el bien de la patria. Y en ese sentido, y se lo pregunto a usted, a su historia personal, ¿qué ha significado para usted, para su carrera, el Ejército de Chile? Bueno, para mí lo ha sido todo. Yo nací en la ciudad de Punta Arenas, en la ciudad más austral del mundo en esa época, hace varias décadas. Y mi sentimiento de poder servir a Chile se materializó a través del ejército que me acogió y que me llevó de la mano en un proceso formativo, profesional y personal que me permitió recorrer la vida siendo parte o siendo uno más de sus integrantes. Por lo tanto, en lo personal, el ejército ha constituido para mí mi vida, como para muchos otros integrantes del ejército, sino todos, por supuesto. Sí, se lo pregunto también porque seguramente en este minuto nos están escuchando y hay también muchos jóvenes que están como usted cuando estaba en Punta Arenas y tenía la ilusión de entrar al ejército. Ellos también quizás hoy día tienen la ilusión de ser parte de esta institución. ¿Usted qué mensaje le enviaría a estos jóvenes que hoy están pensando en unirse a esta historia del ejército? Bueno, yo creo que el gran mensaje es que la institución llamada ejército recibe, cobija y va dándole la posibilidad de desarrollarse a los que se integran a ella en lo profesional y en lo personal. El ejército genera los espacios para que uno tenga las satisfacciones profesionales necesarias para sentirse desarrollado en el ámbito laboral, dentro de un concepto de ejército profesional, pero también otorga los espacios para que uno se vaya desarrollando como persona. Por lo tanto, el entrar al ejército significa un doble desarrollo, un desarrollo profesional y uno personal, dentro de una actividad que para el que tiene vocación es maravillosa, y creo que esa es la gran virtud de esta institución. Aquel que se sienta llamado al servicio del país a través del ejército, ingrese a él, no se va a sentir defraudado y va a estar seguro que hizo una muy buena elección en el momento de decidir ser militar. Claro, hoy día estamos viviendo una pandemia, sabemos que es complejo la reunión de personas, por lo tanto, por lo mismo no se va a realizar la parada militar como años anteriores. También esta conmemoración de los 210 años ha estado marcada por el efecto de la pandemia. ¿Cómo visualiza usted lo que podría
ocurrir cuando se acabe la pandemia? ¿Podría haber una conmemoración distinta por estos 210 años? ¿Cómo lo visualiza usted? Bueno, yo creo que las posibilidades de celebración van de la mano directamente con la situación sanitaria que se vive. Pero sobre eso está ese sentimiento individual de cada uno de los que somos parte de este querido país llamado Chile. La pandemia no va a evitar que yo mantenga un recuerdo y un cariño especial por estas fechas. No va a impedir que yo sienta que en este nuevo aniversario de la independencia de Chile me siento igual de chileno, igual de patriota que me he sentido siempre. Por lo tanto, el llamado en el fondo es a poder decirle a cada uno de aquellos que se sienten chilenos que el concepto de patria sigue vigente en la medida que todos los mantengamos vivos en nuestros sentimientos y en nuestro espíritu. Claro, eso mismo le iba a preguntar con respecto a las personas, a las familias, porque no porque exista la pandemia, no porque exista la imposibilidad, por ejemplo, de reunirse en gran cantidad de personas, significa que no se va a conmemorar este aniversario del ejército. También lo puede hacer, pero de otra forma. Claro, hay las formas de cómo hacerlo físicamente lo fija la autoridad sanitaria. El punto es que el principal templo donde consagro el amor a la patria soy yo mismo. Ya, ¿y cómo lo va a hacer usted, por ejemplo? Yo voy a cumplir absolutamente con la norma sanitaria y me voy a reunir con mi grupo familiar, que no somos muchos, el grupo familiar íntimo, y vamos a recordar, como siempre lo hemos recordado, esta independencia y este aniversario de la gloria del ejército, porque el haber sido militar por tanto tiempo no permite olvidarse de ello. Es imposible que uno se olvide del 18 y del 19, pero además la familia ha participado con uno a lo largo de todos estos años de ese concepto de nacionalidad, y por supuesto que se recuerda y se mantiene vigente independiente de las circunstancias. Claro, son 210 años de historia del ejército, pero también 210 años de historia para las familias, para las personas que han vivido con el ejército, en el caso de usted. Así es, absolutamente. General de Brigada en retiro, Antonio Jaksic, asesor y coordinador del Sistema de Investigación y Desarrollo del Centro de Estudios e Investigaciones Militares, más conocido como CECIM, quiero agradecerle por esta conversación que tuvo con nosotros en Radio Ejército, conmemorando estos 210 años de historia. Una forma también, de lo mismo que conversábamos antes, una forma de conmemoración distinta, no reunirnos, pero sí conversar, recordar, que eso también es importante. Muchas gracias. Así es. Bueno, yo quiero agradecer el hecho de que nos hayan dado como Centro de Estudios de Investigaciones Militares, y a mí en lo particular como uno de sus integrantes, este espacio para hablar de historia. Y decirles que lo que recién mencionaste sigue vigente, la invitación para que visiten nuestra página web, se enlacen con nosotros a través de redes sociales, y ahí van a conocer más de lo que es el Centro de Estudios de Investigaciones Militares. Y finalizar diciendo que en un nuevo aniversario de la independencia de Chile y de la creación del ejército, estamos convencidos que la patria, como concepto puro y solemne de lo que significa un país, va a seguir avanzando a un futuro siempre mejor, como ha sido a lo largo de su historia. Perfecto, muchas gracias. También quiero agradecer a las personas que nos acompañaron en esta edición especial de Conversando con la Historia, en marco de estos 210 años del Ejército. Muchas gracias y hasta pronto. Radioejército.cl presentó Conversando con la Historia.